Ahora sí, comencemos con la tarea de esta clase, que es demostrar el teorema de la función implícita en espacios de Banach, ¿cierto? E y f, no lo puse ahí en mi resumen, E y f eran espacios de Banach, una función definida de E cruz f en f, continuamente diferenciable, siempre esos son los datos en un abierto, un punto del abierto donde, como la función f es diferenciable y tiene dos variables, x e y, una vive en e y otra vive en f, entonces la clase pasada dijimos que uno calculaba el diferencial por partes. ¿Se acuerda? El diferencial con respecto a la variable x, el diferencial con respecto a la variable y, diferencial 1 y diferencial 2, parciales. Entonces, ¿cuál es el diferencial que es invertible? Ahí dice. El diferencial 2. ¿Por qué el diferencial 2? Porque el diferencial 1 es una función lineal continua que va de E en F. Y el diferencial 2 es una función lineal continua que va de F en F. Si lo piensan en dimensión finita, de Rm en Rm. Entonces esa matriz es cuadrada. Esa función es posiblemente invertible y ese es mi dato, diferencial invertible. Si ese diferencial es invertible, entonces existen vecindades en torno al punto A, vecindad en torno de A sub 1, tal que hay una función phi, de modo que la ecuación f de x, y igual constante, igual f de a, es equivalente a que y es igual a phi de x. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces, no alcancé a escribir todo el enunciado en la primera página, pero creo que es suficiente porque el resto va a salir de la demostración. Calculemos, demostremos que efectivamente existe tal función phi, y como ya les había adelantado, este teorema de la función implícita es primo hermano y es casi hermano, es casi el mismo que el teorema de la función inversa. De hecho, diversos autores demuestran uno o el otro primero y después el que corresponda lo traducen en el anterior. Por ejemplo, ¿cómo se traduciría el de la inversa en términos de la implícita? Creo que es poniendo que E es nada, entonces uno ahí dice es casi el de la función inversa. Ya, pero hemos demostrado el de la inversa, vamos a demostrar este de la implícita. Vamos, ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema cuando uno quiere aplicar el teorema de la función inversa es que el diferencial completo no es invertible. ¿Por qué el diferencial completo no es invertible? Piénsenlo nuevamente en dimensión finita. Es porque hay un problema de dimensiones. ¿Ven en la dimensión del espacio? La dimensión del espacio tiene que ver con la dimensión de E cruz F. Si piensan en Rn, Rm, entonces hay más variables que ecuaciones. Los f son las ecuaciones, la función a valores en algo. Yo quiero resolver la ecuación f de x, tal que, no lo puse ahí, la ecuación f de x, y. Aquí está f de todas las variables, no lo vean como dos variables, véanlo como f evaluado en todas las variables que tiene el espacio E, todas las variables que tiene el espacio f. Y quiero resolver esa ecuación igual f de a. Entonces vean esto como una ecuación, es una ecuación. Ahora, no lo vean como una ecuación, piénsenlo como muchas ecuaciones, tantas ecuaciones como la dimensión de cuál espacio. Esa ecuación vive en F. Entonces, claro, si hacíamos la descomposición R5 cruz R3, entonces si fuese E igual a R5 y F igual a R3, significaría que tengo 8 incógnitas, X1, X2 hasta X8, y tengo 3 ecuaciones. ¿Se fijan? Hay más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la gran idea? Es que si aquí hubiesen 8 incógnitas y solo 3 ecuaciones, 8 incógnitas y solo 3 ecuaciones, entonces yo podría despejar 3 variables. ¿Cierto? Se fijan que son las variables y. Yo podría despejar y1, y2 y y3 en términos de x1, x2, x3 hasta x5. Eso es lo que hay que demostrar, que se pueden despejar tantas variables como el espacio f. Ya, bueno, entonces el diferencial, ya dijimos, no es invertible, por lo tanto el truco es transformar esta función en una función que tenga diferencial invertible. Como el problema es que el espacio de partida tiene mucha variable y el espacio de llegada tiene muy poca variable, como el problema es que hay más incógnitas que ecuaciones, entonces lo que uno hace es le agrega ecuaciones arbitrariamente para compensar lo que está faltando. Se fijan, tengo E cruz F variables y tengo solo F ecuaciones. Entonces, ¿cuánto me está faltando? E. Entonces le voy a agregar E ecuaciones adicionales. Voy a construir una función que tenga un conjunto de llegada igual a E cruz F. Igual que el dominio. El dominio sea E cruz F y el conjunto de llegada sea también E cruz F. Y ahí, al compensar el dominio con el codominio, voy a intentar ver que esa función nueva es invertible. Ahí vamos a aplicar el teorema de la función inversa y dentro de esa función tiene que aparecer la solución de nuestro problema.
¿Les parece? Entonces, todo parte diciendo en la siguiente astucia. Sea, entonces vamos a definir una nueva función, una función f grande de x, y igual la función que es como la f chica, tiene valores en f y me están faltando los valores en e, ¿qué voy a poner en la primera variable? Bueno, en la primera variable voy a poner la identidad. Simplemente voy a decir la función que a cada de x, y la asocia al par ordenado. Las primeras componentes son x y las últimas componentes son f de x, y. ¿Qué les parece? ¿Se ve como muy raro o no? ¿A valores dónde era la f chica? La f chica era valores en f. ¿A valores dónde está mi función f grande? Se fijan que las primeras variables son x. ¿Y dónde vive x? En e. X vive en e, y vive en f. Entonces, al agregar la x como primera componente, este es un vector que vive en e cruz f. Ahora, el dominio de esta función es el mismo dominio de la función original, porque la primera componente tiene por dominio todo el espacio. Aquí no hay ninguna restricción. La restricción está solamente acá abajo, así que el dominio es heredado de la de arriba. Ya, lo que vamos a hacer es calculemos el diferencial de esta función nueva en términos del diferencial de la función antigua. Y veamos que esta función respeta las condiciones del teorema de la función inversa y que tiene una inversa local en torno de A. ¿Les parece? Así que el cálculo es el diferencial. ¿Cómo se calcula el diferencial de esa función f grande? Bueno, el diferencial de esa función f grande en cualquier punto x, y se calcula, ¿se acuerdan? Como hay dos funciones, una primera función en la primera línea, una segunda función en la segunda línea, como hay dos variables, la variable es x y la variable es y, la forma astuta de calcular el diferencial era haciéndolo por diferenciales parciales. Y eso lo vimos en la clase pasada y quedaba una matricita de 2×2, ¿se acuerdan? Una matricita de 2×2 donde había que calcular las diferenciales de la primera función y de la segunda función respecto de las primeras y las segundas variables. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular aquí una matricita de 2×2. ¿Qué va en la primera fila? ¿El diferencial de quién? De la identidad. ¿Con respecto a qué variables? Con respecto a x. Ahora, como es la función identidad, el diferencial de la función identidad. ¿Esta es la función identidad? Si la miran como función solamente de x e y. ¿Cuánto vale el diferencial de la función identidad? La propia función identidad, así que la primera componente aquí es la identidad n. La identidad n, porque esa x vive en e. ¿Cuánto vale el diferencial de esta función identidad en x con respecto a y? No hay ninguna variable y, así que ese diferencial vale simplemente la función 0, la función que a cada y la asocia a 0. Ya, ahí está. Después abajo, la función f chica. ¿Qué diferenciales hay que calcular? Su primer diferencial y su segundo diferencial. Bueno, esos valen simplemente de 1 y de 2 de f. Eso simplemente vale de 1 de f en el punto x, y de 2f en el punto x, de 2f en x, y. Ahí tengo el diferencial de la función f grande. Pregunta, ¿es una función continuamente diferenciable? Mi dato es que la f chica era continuamente diferenciable. ¿Es la f grande continuamente diferenciable? Bueno, en realidad basta con verificar que cada una de estas componentes son continuas. La identidad es constante, la función 0 también constante, así que todo este resultado resulta ser una función continua. Si usted calculara el diferencial en x1, y 1 menos el diferencial en x2, y 2, quedaría identidad menos identidad, daría 0, 0 menos 0 daría 0, y aquí quedaría diferencial 1 menos diferencial 1, diferencial 2 menos diferencial 2, pero justamente este diferencial es continuo. Este diferencial de acá es continuo, así que sería fácil demostrar que la f grande tiene diferencial continuo. Perfecto. En el punto A, ¿será el diferencial invertible? O si el diferencial de la función f chica es invertible, ¿será este diferencial invertible? ¿Cuánto vale la inversa de ese diferencial, de serlo? Ya, ese es el gran problema. Calculemos la inversa de esa función. Ahora, ¿cómo se calcula la inversa de una función? Lo que hay que hacer es resolver una ecuación. Tomo ese diferencial de f en el punto x, y se lo aplico a la dirección h1, h2. Y la pregunta es, si yo quisiera que ese resultado fuese el vector, lo voy a poner como columna, u sub 1, u sub 2, la pregunta es, ¿será posible que para todo u sub 1 y u sub 2 exista h1 y h2 solución de esa ecuación? Eso significa demostrar que el diferencial es invertible. ¿Les parece? Ya, entonces, ¿qué significa eso? Reemplacemos. Eso significa diferencial de f en x aplicado a h1, h2. Significa todo eso aplicado a h1, h2. Es una matricita. La primera componente era, ¿se acuerdan? Identidad aplicada a h1 más 0 aplicado a h2. O sea, queda simplemente h1. ¿Se
acuerdan? Así se aplicaban esa matricita al vector H1, H2. Debería haber puesto el vector H1, H2 como vector columna, ¿cierto? Para aplicar, para que nuestra notación funcione mejor. O sea, esa matricita se le aplica a H1, H2. La identidad a H1 da H1. 0 H2, 0 H1. La de abajo, ¿qué queda? La de abajo queda diferencial 1 de la función f en x, y aplicado a H1 más diferencial 2 de la función f en x, y aplicado a H2. Me faltó el 1 y el 2. ¿Y cuánto quiero yo que valga eso? Como sistema de ecuación yo quiero que eso valga u sub 1 y u sub 2. ¿A quién hay que despejar? Para saber si el diferencial es invertible. Al h hay que despejar. ¿Soy capaz de calcular h1 y h2 en términos de quién? ¿De u sub 1 y u sub 2? Ya creo que la primera parte la ven al tiro. ¿Son capaces de hacer el primer despeje? Claro que sí. ¿Cuál es el primer despeje? ¿Cuánto vale h1? H1 vale u sub 1. Así que esa parte quedó lista. H1 igual u sub 1. ¿Y después cuánto vale H2? El H2 sale de la segunda ecuación. Entonces voy a poner H1 igual a H2 y diferencial 1 de f evaluada en x, y aplicado a... Pero H1 vale u sub 1, así que... no, disculpen, aquí puse una tontera. Esto de aquí era H1 igual a u sub 1. Así que aquí pongo u sub 1 más diferencial 2 de f en el punto x, y aplicado a H2 igual u2. ¿A quién hay que despejar de esa segunda ecuación? A H2, si se puede. Bueno, este de aquí es fácil. Este pasa del otro lado como... pasa restando. ¿Y después qué es lo que hay que hacer? Ahí está el dato. Ahí está el dato. Yo sé que H1 igual U sub 1 y entonces queda diferencial 2 de F en X, Y aplicado a H2 tiene que ser igual a... Lo voy a escribir en forma ordenada, como U sub 1 y U sub 2. Voy a poner a ese primero. Menos diferencial 1 de la función F en X, Y aplicado a U sub 1. Más U sub 2. Ya ahora, ¿qué es lo que está faltando? Entonces, pregunta, ¿se puede o no se puede invertir ese diferencial? Entonces, bueno, ¿cuál es el dato? El dato es que ese diferencial en el punto A es invertible. Y como ya lo usamos en la función teorema de la función inversa, si es invertible en el punto A, entonces existe una vecindad del punto A donde esa cosa es invertible, que es donde vamos a trabajar. Entonces, aquí podemos utilizar la inversa de ese diferencial. Y esa ecuación se transforma en el H1 igual U sub 1 sigue siendo, y ahora H2 igual, entonces queda menos diferencial 2 de F en XY inverso. ¿Lo ven? Ese diferencial completo es invertible. Ahí está su inversa. Y esa inversa se le aplica a toda esta cosa. O sea, al diferencial 1 de F en XY aplicado a U sub 1 más, y ese mismo diferencial pasa hacia otro lado, diferencial 2 de la función fxy a la menos 1 aplicado a U sub 2. Ya, escribámoslo eso como matricita. Eso como matricita, ¿quién es? Eso es decir que el vector H1 y el vector H2 valen ¿cuánto? ¿Cierto? Entonces, el H1 vale U sub 1. Entonces, la idea es que voy a escribir una matricita, aquí, creo que hay falta de espacio, aplicado al vector U sub 1, U sub 2. Así como partimos, ¿cierto? Una matriz aplicada a H1, H2 igual a 1, U2, y ahora despejamos H1, H2 igual a la inversa. Ahí está la inversa. Ya, entonces, ¿cuál es el diferencial inverso? Entonces, primera línea es H1 igual U sub 1, así que la primera línea simplemente aquí, la identidad n. Y acá es el 0. Claro, porque de hecho era bien fácil, la inversa de la parte de identidad es la identidad. Y la inversa interesante viene abajo. Y abajo, ¿quién queda con U sub 1? Queda menos diferencial, eso es, menos de 2f en xy aplicado a la menos 1, aplicado al de 1 de f en xy. Eso va aplicado a U sub 1 más diferencial 2 a la menos diferencial 2 de f en xy a la menos 1 aplicado a U sub 2. Ahí está. Esa es entonces la inversa. Pregunta, ¿es el diferencial de f invertible? Al menos en el punto A. En el punto A sin ningún problema, porque la única condición es que este diferencial parcial sea invertible, es justamente el dato del problema. ¿Les parece? Ahí hemos calculado la inversa de ese diferencial. Y si ese diferencial es invertible, ¿cuál es la conclusión del teorema de la función inversa?
Como en el punto A el diferencial es invertible, ahí está la inversa del diferencial, entonces existe una vecindad del dominio y una vecindad del codominio donde mi función inversa es invertible. Ahora, ojo que la que es invertible es la función f grande. De hecho en el dibujo de arriba debería haber puesto la función f grande. La función f grande es la función que tiene por dominio e cruz f a valores en E cruz F, ¿cierto? Esa es la función F grande, E cruz F. Esta es la función... me van a decir que el nombre F grande... ¿cierto? Está como repetido con el espacio, pero se entiende que esta es la extensión de la F chica a todo el... Ya, no creo que nos vamos a enredar con eso, así que voy a dibujar cuál es el conjunto de llegada a esta función F grande. La F de A1 a 2 vale A1, entonces por aquí está A1, coma, la segunda componente es F de A. Por aquí está F de A. F de A. Entonces... ahí está el punto de partida y el punto de llegada a esta función f grande. Esta función es tal que f grande de a, ese de ahí es ese es el f grande evaluado en a, que tiene primera componente a1 y segunda componente f chica de a. F chica vive en f, así que está bien. En e y en f los espacios corresponden bien. Ya, esa función es invertible en torno de a. ¿Qué significa eso? ¿Que existen qué cosas? Invertible. Por lo tanto, conclusión del teorema, usando el teorema de la función inversa, usando teorema de la función inversa, le puse implícita arriba, ¿cierto? Esto que estamos viendo hoy día es implícita. Bien, no me equivoqué, a veces me equivoco con las palabras. Una es implícita, la otra es inversa. Usamos el teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que decía ese teorema? Primera cosa complicada, existe la vecindad en el dominio y la vecindad en el codominio. ¿Se acuerdan de eso? Existe una vecindad. Entonces las vecindades, como son en E cruz F, voy a decir que existe un B tilde y un doble B tilde. Doble B tilde, tal que el B tilde es subconjunto de E cruz F. El doble B tilde también es subconjunto de E cruz F. El B tilde contiene al punto A. Contiene al punto A1,A2. Entonces lo vamos a dibujar allá. ¿Cómo es el B tilde? El B tilde contiene esta cosa, es un dominio raro. Ahí está mi dominio. Ese es B tilde, dominio de la función, donde la función es invertible. Y el doble B tilde contiene ¿a quién? A F grande de A, que es el par ordenado A1, F chica de A, ¿cierto? Como está el F chica y el F grande, hay que ser específico de quién es. Entonces ese es una vecindad del conjunto de llegada. Ahora, no sé si recuerdan bien en la demostración del teorema de la función implícita, pero una de esas dos vecindades de la función inversa, una de esas dos vecindades era una bola. ¿Cuál era el que era la bola? ¿El de llegada o el de partida? El de llegada era una bola. El de partida era más raro, porque el de partida era como una bola inter, una preimagen. Entonces quedaba una cosa rara, pero el de llegada era una bola. Entonces, ese doble tilde, como estoy trabajando en el espacio E cruz F, puedo decir que voy a tomar la norma del supremo en ese espacio, es una bola que es rectangular. Esa bola es rectangular, ¿cierto? Es abierta, pero rectangular. Ese es el doble tilde. Y de hecho puedo decir que ese doble tilde es el producto cartesiano de un W1 cruz un W2. Donde acá abajo está W1. W1 son los puntos que distan de A1 a una cierta distancia. Aquí tengo mi espacio W1. Y acá tengo la otra bola que es W2. Los que distan de F de A a una cierta distancia. El W era una bola. El espacio de partida no. El espacio de llegada era una bola. ¿Será cierto? ¿Era así la demostración? Sí, era con una bola, ¿cierto? Entonces, puedo simplemente decir el W tilde es una bola, lo cual me interesa mucho porque después, como vamos a resolver esta ecuación F de A, me voy a instalar solamente en esta zona de la bola. Entonces me va a interesar que la preimagen es una vecindad del punto A sub 1, porque hay que demostrar esas cosas, que existe el W tilde y el W1. Ahí estoy viendo quién es el W1 y ahí estoy viendo también quién es el B tilde. Vienen del teorema de la función inversa, pero el W1 viene de una parte de la inversa por este truco de haber trabajado en E cruz F. ¿Les parece? Ya, ¿qué más dice el teorema de la función inversa? Dice que la función f grande es invertible. Dice que si yo tomo cualquier par ordenado, ¿cierto? Para todo x, y, tal es que el x, y vive en la vecindad de partida. Tal es que
el conjunto, el elemento de llegada vive en W tilde. Ahora, el elemento de llegada, ¿quién es? El elemento de llegada es X, Z. Voy a decir que aquí tengo una variable Z. Entonces aquí, esta sigue siendo la misma X, X, Z. Entonces X, Z vive en W tilde. Ya, si trabajo en el espacio de llegada me restringo a XY y en el espacio de llegada me restringo a XZ, entonces la ecuación f de X, Y igual XZ, la X es la identidad, así que la voy a dejar ahí. Eso es equivalente a decir que, teorema de la función inversa. ¿Cuál es la inversa? Significa que el XZ vale ¿cuánto? En esa vecindad, la ecuación tiene por solución la función inversa. Así que f de XY igual XZ, sin sí y solo sí, XZ igual inversa, teorema de la función inversa, ¿cierto? F de XY igual algo. Despejo, ¿cómo se despeja? Tomando simplemente la función inversa, ¿cierto? Entonces f de XY igual XZ, sí y solo sí, XZ igual f a la menos 1 de XY. Ahora, obviamente, si traduzcamos, es decir, ¿qué significa f de XZ? ¿Qué es f? F es el par ordenado X, f chica de XY. Eso es f grande. Eso igual XZ. Ya, en realidad la primera línea no dice mucho. Lo importante es la segunda. Sí, solo sí. ¿Cuánto vale? Y esta función inversa es una función que tiene dos componentes. Digamos, como esa valor es n cruz f, digamos que es dos componentes. La primera es f a la menos 1 índice 1 de XY y la otra es f a la menos 1 índice 2 de XY. Dos componentes, la primera componente y la segunda componente. La función inversa tiene dos componentes. ¿No se confundió ahí con el ZY? ¿Por qué? Porque no se supone que estamos sacando la inversa y sería aplicada sí, ya, disculpa, claro, ahí me miran feo. Sí, por supuesto, o sea, XY igual f a la menos 1 de XZ. Ya, ahí sí. O sea, esto es f a la menos 1 de XZ, sí, todo esto de aquí es Z, ¿cierto? Z, ahí sí. Ya, sí, ahí sí, la función inversa. F de XY igual YZ, entonces el XY es f a la menos 1 de XZ. Ahora, tal vez no me hubiese confundido si hubiese puesto XY y aquí hubiese puesto dos letras distintas, pero como la primera línea es la identidad, entonces la X está en los dos lados, en la imagen y en la preimagen, y eso genera esa pequeña dificultad. Pero se despeja el dominio en términos del codominio. Ya, ¿qué significa aquí esto? Significa que lo que quería hacer, primera línea, bueno, la primera línea es X igual X, esa de ahí no es ninguna cosa, ¿cierto? X igual X. La segunda línea es la que me importa. La segunda línea dice que Y vale de la función inversa, la segunda componente aplicada a XZ. ¿Ahí sí? Eso dice la segunda línea. Y no sé si ya empiezan a ver cosas conocidas. La primera línea no dice nada, porque la primera línea es la identidad. Esa cuestión, o sea, que la identidad sea invertible no le causa ninguna novedad a nadie. Entonces, la cosa importante, ¿cuál es? No la primera línea, la cosa importante es la segunda. Así que la primera línea la voy a eliminar y voy a decir, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué dice la segunda línea? La segunda línea dice que si usted escribe la ecuación f de x, y igual z, eso es equivalente a, ¿qué cosa? La primera línea, x igual a x, no me importa, la que me importa es la segunda. ¿Cuál es la segunda? Que y es esa función inversa, que no tengo idea cuánto vale, función inversa, evaluada en x, z. Ya, entonces significa que ahí ya tengo un primer despeje. Y se despeja en términos de x. Pero eso es válido ¿para qué valor de z? Bueno, ahí dice para todo z tal que xz viva en esa vecindad w tilde, donde la vecindad w tilde era esta cosa de aquí. Entonces, en lugar de poner un punto xz, aquí están las zetas. En lugar de poner un z cualquiera, obviamente que me voy a concentrar en z igual f de a. Entonces aquí tomando z igual f de a, pues ya se quiere aquí, tomando z igual f de a, ¿qué es lo que queda? Se traduce. ¿Vive z en la vecindad? Claro que sí. Pero hay que decir que el par ordenado x, f de a vive en w tilde. ¿Cómo garantizo que el par ordenado x, f de a viva en w tilde? Aquí está el x, f de a. Tengo que mover entre cuánto y cuánto la variable x
para garantizar que x, f de a viva en esta vecindad rectangular? Bueno, es ahí donde aparece el W1, o sea, la X no tiene que salirse de W1, ya una vecindad B tilde y una vecindad W1, y es tal que, ¿qué queda? Queda entonces que si usted escribe la ecuación f de X, Y igual, ¿cuánto? F de A, que es el punto del cual partí. Todo partía en F de A. En F de A, la función vale F de A igual F de A. Y lo que estoy preguntándome es, ¿qué otros puntos cumplen F igual F de A? Aquí la función valía F de A. ¿Y qué otros puntos viven F de A? Bueno, estos de aquí son los puntos que tienen F de X, Y igual F de A. Si usted se mueve sobre todos los puntos donde F de X, Y igual F de A, ¿qué dice el sí y solo sí? Los puntos que cumplen f de x, y igual f de a no son otros más que los puntos que cumplen y igual esta función inversa de la función fea, que no me interesa saber cuánto vale, solo que existe, esa función evaluada en x y evaluada en lugar de z pongo f de a, que es una constante. Así que esta función, ¿de quién depende? Es una función que depende de x. Ahí está, esta es la que ahora vamos a llamar phi de x. Conclusión, se ha terminado la primera parte, o la parte más importante. La ecuación f de x, y igual f de a es equivalente, ahí está, a que y es phi de x. Existe la función phi. Ahí está la existencia de esa función phi con dominio en la vecindad W1. Esto de aquí es válido para todo x en W1. Tal que x, y vive en B tilde. La y no tiene que arrancarse mucho. Ya, entonces, en esa vecindad, si usted escribe la ecuación f de x igual f de a, es y igual phi de x. Listo, ahí está. O sea, claro, porque en principio esta cuestión podría ser así. F de x, y igual f de a podrían ser muchas zonas donde la función vale lo mismo que f de a. Y en tal caso el y no es f de x. Hemos, de alguna forma, con esa demostración, verificado que el dibujo original es el que corresponde. No es que la función valga cualquier cosa. La función vale f de a solamente en algo así como curva, donde el y es... ahí está la x. El y es... y igual vale la función implícita phi de x. La phi es la importante, implícita. Ahora, la fórmula, efectivamente habría que invertir esa f. No me interesa invertir esa f. Lo único que importa es que esa función phi exista. Para efectos prácticos es la existencia de la función implícita la importante en todo esto. Ya, pregunta, ¿es diferenciable la función phi? ¿Cómo se calcula el diferencial de la función phi? El diferencial es el diferencial de esta función inversa, pero no el diferencial de la función inversa, solamente el diferencial de la segunda componente de la función inversa. Pero no todo el diferencial de la segunda componente, solamente el diferencial de la segunda componente de f respecto de la primera variable. O sea, el diferencial parcial de la segunda línea de la función inversa. ¿Y cómo se calculaba el diferencial de la función inversa? También lo decía el teorema de la función inversa. Lo que había que hacer era calcular el diferencial de la f, y ese diferencial invertirlo. Y lo hemos hecho. ¿Dónde está la inversa de ese diferencial? Ahí arriba está. Entonces, ahí se esconde el diferencial de la función phi. Lo que ahora tenemos que hacer es ver cuál parte de todas esas es el diferencial de la función phi. ¿Será la identidad? ¿Será el 0? ¿Serán de la segunda línea? ¿Primera columna? ¿Segunda columna? ¿Qué es esto? Esto de aquí arriba es la inversa de esta cosa de acá. ¿Qué era esta cosa de acá? El diferencial de f. ¿Qué es entonces eso de ahí? El diferencial de la función inversa. Eso dice el teorema de la función inversa. Ahí está el diferencial de la función inversa. Y de la función inversa no me interesan las dos componentes, me interesa solamente la segunda. No me interesa la primera línea, me interesa solo la segunda línea. Y de la segunda línea me interesa solo el diferencial parcial con respecto para calcular phi prima, para calcular el diferencial de phi. Me interesa el diferencial parcial de la f2 respecto de la primera variable. O sea, de esa segunda línea me interesa ¿cuál columna? La de la izquierda, esta que está aquí. Ahí está el diferencial de la función phi. O sea, todo estaba en el teorema de la función inversa y ahora simplemente hay que entenderlo y decir, y el diferencial de la función phi, lo voy a anotar aquí,
el diferencial de la función phi en cualquier punto de estos x donde estamos trabajando es menos diferencial 2 de f en xy a la menos 1 compuesto con el diferencial 1 de la función f en el punto xy. Listo, ahí está la fórmula del diferencial. ¿Y es continuamente diferenciable? Respuesta sí, porque esto era continuo, eso era continuo, la inversa es continua, la composición de continuas es continua, así que la función phi es continuamente diferenciable. La función phi existe y su diferencial se calcula así. Ahí está. Listo, se terminó. ¿Qué les parece? Es como una nube que pasó, dejó una lluvia y después algo raro pasó en el camino. Veamos alguna aplicación. ¿Les parece una aplicación? Entonces, miren, como aplicación quiero hacer lo siguiente. Aplicación. Lo dejo. Ahora, lo único que hay que recordar, pienso, es la existencia de la phi. Y lo que hay que recordar es la fórmula del diferencial de la phi. Ahora, si se les olvida la fórmula del diferencial de la phi, les voy a después decir cómo se puede calcular a posteriori, reobtener esa misma fórmula. Pero lo vamos a hacer en dimensión finita. Miren, les voy a hacer un ejemplito en dimensión finita en dominio R3. ¿Qué les parece? ¿Es fácil R3? ¿Más fácil R3 que E cruz F? Ajá. Y para que no sea tan... no voy a escribir una pura ecuación en R3, sino que voy a escribir dos ecuaciones en R3. Entonces un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, de las cuales se podrían despejar dos variables en términos de la primera. Así dice eso, las variables Y. Entonces eso aplicado al siguiente problema. Entonces voy a poner aquí problema. El problema es, supongamos que todo lo que viene a continuación es diferenciable y tiene todas las buenas propiedades. Lo que yo quiero hacer es minimizar una cierta función f que depende de x, y y z. Me van a decir al tiro, no tengo idea cómo se minimiza una función de tres variables, porque a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver problemas de optimización en Rn, optimización en R3. Pero esta es una minimización sencilla porque la x, la y y la z no son cualquier cosa. La x, la y y la z están relacionadas por dos ecuaciones. Entonces voy a poner aquí el típico S a punto, que se lee en estos problemas de optimización como sujeto a una condición. La x, la y y la z no son cualquier cosa, porque hay dos funcioncitas, una g1 de x, y, z que vale 0, y hay una g2 de x, y, z que vale 0. Es un problema de una función de R3 que hay que minimizarla, pero no se minimiza en R3 porque hay dos restricciones. En principio es un problema con tres variables, pero si todo funcionara bien respecto al teorema de la función implícita, estas dos ecuaciones que están aquí se pueden mirar como... uno puede pensar en que la función g es una función que va de R cruz R2 en R2, ¿se fijan? Ese es el E, ese es el F. ¿Lo ven? Este de acá es el F. Entonces, E cruz F en realidad es una función de tres variables, pero esas tres variables las imagino como R cruz R2 a valores en R2, tales que acá por ordenado X, paréntesis, Y, Z. ¿Se fijan la descomposición? En lugar de hablar X, Y, Z, pienso que la X es un real y el Y, Z es un par ordenado. Es una descomposición totalmente arbitraria, ¿cierto? Entonces, a eso le asocia la función g de X, Y, Z, que es la función G1 y la función G2. Ya no voy a escribir tanta cosa porque ahí está claro. Entonces, pregunta, ¿cuál es la hipótesis del teorema de la función implícita? Lo primero es que la función g sea continuamente diferenciable. Supongamos que esas cosas son todas ciertas. Lo importante es la condición esencial. Había un diferencial que tenía que ser invertible. ¿Cuál? El diferencial 2 de la g. ¿Y qué significa diferencial 2 de la g? Significa que tengo que calcular el diferencial de la función g1, g2, pero mirando solamente como variables las variables y, z. Entonces calculo el diferencial 2 de la g en el punto x, y, z, y eso no es más que la matriz de 2 por 2, donde primero derivo g1, la derivada de g1 con respecto a y, y la derivada de g1 con respecto a z. No derivo con respecto a quién. No se deriva con respecto a x, solo se deriva con respecto a y y z, porque esas son las variables f, las variables 2. Después derivo g2 con respecto a ¿cuánto? A y. ¿Y a qué más?
con respecto a z, ese es el diferencial, y a esa matriz que es de 2 por 2 le exijo ser invertible. Entonces, digamos como hipótesis que quiero minimizar ese problema sabiendo que, entonces voy a poner aquí como dato, sabiendo que la matriz de G1 a de Y, de G1 a de Z, de G2 a de Y y de G2 a de Z, esa matriz es invertible. Invertible en torno. Bueno, es invertible en torno de... Ahora, supongamos que este problema tiene solución. Digamos que la solución de ese problema es... La solución es el punto x sub 0, y sub 0, z 0. Entonces, digamos que mi matriz es invertible en torno de ese punto x0, y sub 0, z 0. Porque voy a hacer cálculo diferencial en torno del punto donde se alcanza el mínimo. Supongamos que se alcanza el mínimo. Vamos todas las hipótesis que sean necesarias. El mínimo se alcanza y en el mínimo esa matricita es invertible. Entonces, en ese mínimo puedo aplicar el teorema de la función implícita. ¿Qué dice el teorema de la función implícita? Entonces, usando teorema de la función implícita, en torno del punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿qué dice? Dice que escribir g1 de x, y, z igual 0, escribir g2 de x, y, z igual 0 es equivalente a... Aquí está. En lugar de f es g. G, la función g que tiene g1, g2, evaluada en x, y, z, todas las variables. Igual f de a, y en el punto de mínimo se cumple que g1 y g2 valen 0. Así que f igual 0 es equivalente a... Aquí, léanme. No, eso no, esto. Bueno, tienen que leerme bien esa de ahí y después esta de acá. Es todo lo que se pide, que sepamos leer. ¿Quién es función de quién? Las alternativas son x función de y función de z función de x, bueno, todas las combinaciones. xy función de z, xz función de yz función de x. ¿Cuál la otra? X, Y, Z igual constante, ya, eso no, ¿cierto? Eso sería si fueran 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Son 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Quién es función de quién? Y. ¿Y quién es Y en este problema? El YZ. Entonces, tal es que el Y y el Z, la Y y la Z son phi de quién? ¿Cuál es la variable independiente? Estas son las variables dependientes y las variables independientes. Phi de X. ¿Y en este quién es X? X es X en R. Así que la función phi es a valores en R2. Por lo tanto, YZ es igual a phi 1 de X y Z es phi 2 de X. ¿Cierto? O sea, si me muevo en torno de ese punto, la condición G1 igual 0 o G2 igual 0 es equivalente a decir que Y y Z son ambos funciones. Son funciones de X simplemente. Entonces, si yo me quiero mover porque quiero minimizar mi función respetando esas restricciones, para respetar esas funciones, el Y y el Z no pueden ser cualquier cosa. El Y tiene que ser phi 1 de X. El Z tiene que ser phi 2 de X. Por lo tanto, respetando las restricciones, el problema que yo quiero minimizar es simplemente f de ¿cuánto? Entonces, claro, inicialmente era un problema de 3 variables, pero como tengo esas dos restricciones me permiten reemplazar 2 variables en términos de las que quedan. Y como el total eran 3, entonces quedaron 2 variables en términos de una. Entonces la función para satisfacer las condiciones es lo mismo que escribir la función f de x, phi 1 de x, phi 2 de x. Esa es la función que hay que minimizar. Esa es la función que tiene un mínimo en x0. Esa función. Y a esa función, si quieren, le podemos llamar simplemente fg h de x. H de x igual a eso. Entonces, si usted encontró el mínimo, lo que debe ocurrir es que h de x sub 0 es menor o igual que h de x para todo x que sea de esa forma, ¿cierto? Para todo x en una vecindad del punto x sub 0. Ya, lo voy a anotar así. Y ahora hay problemas de primer año. ¿Cómo se minimiza una función en una variable?
¿Qué es lo que pasa en el mínimo? Derivada igual a 0. Entonces lo que tiene que ocurrir en x0 es que la derivada de h' en x sub 0 tiene que ser 0. ¿Pero qué es h' en x sub 0? Reemplacen, ahí hay que derivar. ¿Qué significa la derivada de eso? Ya, reemplacemos. ¿Cuánto vale h'? Sabemos derivar eso, ¿cierto? Es una composición. ¿Cómo se deriva una función de 3 variables donde la x aparece 3 veces? Se calcula primero la derivada. La derivada con respecto a x de f multiplicado por 1. Más la segunda derivada de f en el punto por φ1', ¿cierto? Más la derivada 3 de f por φ2'. Ahí está, ¿cierto? En el punto del óptimo se cumple que la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada, más la derivada de f con respecto a y por φ1', más la derivada de f con respecto a z por φ2', eso es lo que está escrito ahí. Todo eso tiene que valer, ¿cuánto? Todo eso tiene que valer 0. Pero pregunta, ¿cuánto vale φ1' y cuánto vale φ2'? Ah, ahí está, ¿cierto? Porque ya aplicamos la primera cosa, de que escribir la ecuación G1, G2 igual 0 era que la x, la y y la z era función de x. Pero ahora la pregunta, ¿y cuánto vale el diferencial de esa función? Entonces, aquí, esta formulita, hay que calcularse las derivadas de la función f con respecto, de la función g con respecto a la variable y, z, calcular la matriz inversa y de eso multiplicarlo por las derivadas de, ¿entienden esa fórmula? Ya, entonces, miren, si no la entienden esa fórmula, entonces la pregunta es ¿cuánto vale φ1'? ¿Cuánto vale φ1' y cuánto vale φ2'? Bueno, hay una fórmula que me puedo aprender, que es invertir un jacobiano y multiplicar por las derivadas de g con respecto a la variable x. O lo otro que uno puede hacer es volver acá arriba y decir, ¿qué significa que g de x y z igual a eso? Entonces, el y es φ1 de x, el z es φ2 de x, así que uno puede decir, miren, las ecuaciones que se cumplen son g1 de x, φ1 de x, φ2 de x, eso vale 0. Y g2 de x, φ1 de x, φ2 de x, eso vale también 0. ¿Lo ven? Porque si yo reemplazo, como este es un sí, solo sí, si usted se va hacia el otro lado y dice, donde dice y voy a poner φ1, donde dice z voy a poner φ2, va a quedar g1 de x, dicho y dicho z igual 0. Pero dicho y es φ1, dicho z es φ2, dicho y es φ1, dicho z es φ2. Así que puedo decir, esas ecuaciones me está dando el teorema de la función implícita. Y si no me acuerdo cómo se calculan las derivadas de phi, lo que puedo hacer es ahí derivar con respecto a x. Deriven con respecto a x. ¿Cuánto queda la derivada con respecto a x? Deriven. ¿Qué queda en la primera línea? Derivada 1 de g1, ¿cierto? Más derivada 2 de g1 multiplicado por φ1'. Más derivada 3 de g1 multiplicado por φ2' igual 0. ¿Qué dice la segunda línea? Derivada 1 de g2 más derivada 2 de g2 por φ1' más derivada 3 de g2 por φ2'. ¿Cómo se calcula φ1' y φ2'? Despejando como sistema de ecuaciones. ¿Ven que aparece una matriz? ¿Ven que aparece una matriz? Ahora, lo que no tiene φ1' y φ2' es esto. Ahora, eso que está al lado izquierdo molestando, lo voy a pasar del lado derecho. Con signo negativo. Signo negativo, eso es. Ya, al lado izquierdo me va a quedar una matricita. Ya, entonces vamos. Entonces queda, esto es equivalente, lo último a. Entonces queda una matricita donde aparece la derivada 2 de g1, la derivada 3 de g1, aparece la derivada 2 de g1, la derivada 3 de g1, esa matricita multiplicada por φ1', φ2', igual, ¿la ven? Y al lado derecho me queda menos la derivada 1 de g1, la derivada 1 de g2. ¿Y cómo se despeja φ1' y φ2' de ahí? Si esta es una matricita, tengo que calcular la matriz
inversa. Entonces simplemente, bueno, eso lo escribo, voy a decir en forma formal, decir que Φ1', Φ1', Φ2' vale la matriz inversa, el signo menos sale fuera, menos la matriz D2, G1, D3, G1, D2, G2, D3, G2. Esa matricita hay que invertirla y eso hay que multiplicarlo por la matriz D1, G1, D1, G2. Ya, pregunta, ¿se parece eso? Eso en principio es el teorema. ¿Es el teorema realmente? El diferencial de la función phi, bueno, aquí está como diferencial, ya está como derivada, como phi', ¿cierto? Es menos el diferencial 2. ¿Qué significa? ¿Por qué había diferencial 2? Porque son las derivadas respecto de las variables dependientes. Las y, a partir de ahora llámenlas las variables dependientes. En ese problema, ¿cuál era la independiente y cuáles eran las dependientes? X independiente. La X es la independiente y ¿cuáles son las dependientes? Y y Z. Entonces, miren, esta matricita son las derivadas de G con respecto a ¿qué variables? Las tres incógnitas son X, Y y Z. ¿Cuáles son aquí? Y y Z, que son las variables... Las dependientes, es lo que acá llamamos en la teoría el diferencial 2 de la función f. Y eso hay que aplicarlo, cuando son matrices hay que multiplicarlo matricialmente, ¿por qué cosa? Por el diferencial 1. ¿Qué es el diferencial 1? Las derivadas de la función g respecto de ¿cuáles variables? Las dependientes o las independientes. Las independientes. ¿Cuáles son las únicas independientes aquí? Solamente la x, o sea, por eso aparece la derivada de g1 y g2 con respecto a la primera variable, que es la variable x. ¿Se fijan? Estos índices corresponden al teorema de la función inversa. Ya, entonces ahora me puedo olvidar del teorema de la función inversa y vuelvo sobre mi problema. Puedo decir que en el óptimo de ese problema se cumple la siguiente ecuación. Ya, ¿cuál es la ecuación que se cumple en el óptimo? Porque esa ecuación me interesaría recordarla para que después la podamos usar. Si quieren a esa matriz inversa, no quiero calcular matrices inversas. A esa matriz inversa pongámosle letras, digamos que es la matriz, miren, voy a escribirlo así, menos, paréntesis, voy a decir que esta matriz tiene componentes M11, M12, M21 y M22. La matriz inversa tiene esas componentes, ¿qué les parece? Solo una anotación. La matriz inversa tiene esa componente y esa matriz, la inversa, ojo, no es M11, la derivada parcial. No es M12, esa derivada parcial. No, esta matriz de derivadas parciales, como un jacobiano, lo que hay que hacer es invertirla y eso va a dar lugar a una nueva matriz de 2×2 que voy a llamar M11, M12, M21, M322, como M de matriz. No le puse MI de matriz inversa, M solamente. Y eso multiplicado por D1, G1, D1, G2. Ya, ahí chiquitito. Entonces, reemplacemos. ¿Cuál es la ecuación? H' igual 0. ¿Qué era? Era de f a de x. Así, ¿cierto? Más. Después decía de f a de y. Por ¿cuánto vale Φ1'? Aquí hay que reemplazar. Disculpen, pero ahora hay que reemplazar. Se pone horrible. Es la parte un poquito más horrible porque estamos en R3. En E cruz F era no tan horrible, pero muy implícito. Había que recordar las fórmulas medias crípticas. Aquí todo es explícito, pero si es explícito hay que escribir las cosas con todas sus letras. ¿Cuánto vale Φ1'? Entonces, menos M11 por la derivada de... No alcanzo a ver ahí, pero es la derivada con respecto a X de G1. De G1 de X, eso es, ¿cierto? Menos M12 por la derivada de G2 con respecto a X también. Ahí está esa. Ya, ahí se terminó esa primera. Más la derivada de F con respecto a Z, más de F de Z, por Φ2'. ¿Cuánto vale Φ2'? Ahí está, menos, ¿qué índice es? M, ¿cuánto? 2, 1 por dg1 de x, el lado derecho es el mismo, menos m22, ¿así será? Dg2 de x, ¿me estoy inventando? Sí, porque es el mismo lado derecho, ¿cierto? Lo que cambió es la matriz, aquí usé la primera fila de la matriz con signo menos, aquí usé la segunda fila de la matriz con signo menos, y eso es lo que tiene que valer 0. Ya, o sea, ecuación final, creo que aquí lo que conviene hacer es escribir esto como 3 sumandos. Sumando número 1, S. Sumando número 2, S con S. Y sumando número 3,
S con este de acá. Ya, ¿qué les parece? ¿Somos capaces de escribir eso? ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Díctenme! Ya, de f de x. Esa de ahí, ni un problema. Más. De hecho, son puros menos. Menos, ya, pues le pongo menos a todo el mundo. Me da lo mismo que diga más o que diga menos. Lo importante es no equivocarse. ¿Menos cuánto? Entonces, vamos aquí, ¿cierto? De f de y por m11, ¿cierto? De f a de y por m11. Ya, ese es el de ahí. Y acá es de f de z por m21. De f a de z por m21. Y esa cosa es la que está multiplicando a de g1 de x. De g1 de x. Ahora, me pueden decir que hay muchas formas de escribirlo, pero esta es la forma astuta de escribirlo. No se ve tan bien por qué ser astuto, pero ya les voy a convencer que es astuto. Después, la otra, los triangulitos. Menos. ¿Quién viene después con triangulitos? Pongamos con df con m, ¿cierto? Df de y por m12 más df de z por m22. Eso es. Y eso multiplicado por dg2 a dx. Eso vale 0. Ya, esta ecuación hay que enmarcarla. Esta ecuación hay que enmarcarla, porque todo partió de tratar de calcularse el máximo o el mínimo. De hecho, cuando ustedes derivan igualan a 0, no se ve la diferencia entre máximo y mínimos. Eso lo sabemos, ¿cierto? Nosotros dijimos, supongamos que el x0 y 0 es un mínimo de la función f que cumple las restricciones. En ese punto se cumple esa ecuación. Esa es la ecuación que va a haber que aprenderse algún día. ¿Ya? Pero ya les voy a enseñar cómo aprendérsela. No se preocupen mucho por la anotación. Duda antes. Profe, disculpe. ¿Cómo llegamos a la ecuación que estaba arriba de la que marcamos? Era esta. ¿Te acuerdas de esta de aquí? ¿Esa de ahí estaba bien? Entonces lo que hicimos, donde decía φ1', reemplazamos. Y donde decía φ2', reemplazamos. Y quedó una cosa media reemplazada, rara, perfecto. Ya. Esa ecuación. Entonces, ¿se dan cuenta que esta ecuación, bueno, viene de ahí arriba? Entonces, ahora el truco es el siguiente. Ahora, en esta ecuación, lo que hay que recordar es esto. ¿Se acuerdan quién es la función f? ¿Quién es la función f? La que hay que minimizar, o maximizar. De hecho, no me voy a dar cuenta mucho en este problema si minimizo o maximizo. Entonces, esa es la función f. Ya, voy a enmarcar lo importante. Esta de acá, ¿quién es esa? La primera de las restricciones. Es un problema que tiene dos restricciones. La primera restricción es g1 igual 0. Aquí aparece la derivada de la función que hay que minimizar con respecto a x. Aquí aparece la derivada de la restricción 1 con respecto a x. Y acá aparece, ¿qué es eso de ahí? La derivada de la restricción 2 con respecto a la misma variable x. Entonces, esa ecuación es la que uno suele llamar derivo con respecto a x. ¿Ya? Esa hay que mantenerla. Rescátenla de ahí. ¿La dedujimos? Sí, creo que la dedujimos completamente. ¿De dónde venía? Venía de la optimización. De la optimización en R. Entonces, ahora la pregunta que hay que hacerse es ¿qué pasa si aquí en lugar de poner df de x yo pongo df a de y? Esto lo dejo tal cual. Es simplemente una pregunta inocente. Aquí pongo de g1 a de y. Esto lo dejo tal cual. Esta cosa, hay alguien que se dio cuenta de este truco, ¿se fijan? O sea, la de arriba, ¿están de acuerdo conmigo? Esa salió de puro hacer cálculo. Y después la segunda pregunta, ¿qué pasa si me equivoco? Y en lugar de derivar con respecto a x, derivar con respecto a x, derivar con respecto a x, derivo con respecto a y, y esas cosas feas las dejo. Esas cosas feas no me importan mucho. Esas cosas feas las dejo. Calculo dg2 a de y. ¿Cuánto valdrá todo eso? Y después les voy a dejar que ustedes hagan el cálculo. Yo voy a hacer el cálculo. A ver cuánto me da, a ver si me da con lo correcto. Y después les voy a decir que ustedes hagan el cálculo, pero cambiando en lugar de df a de x, pongan aquí df de z. Aquí en lugar de dg1 de y, pongan
dg1 de z, y aquí en lugar de dg2 a de y pongan dg2 a de z. Ya. Ahora, ¿cuánto da todo esto? No tengo idea. Pero, no sé si están de acuerdo conmigo que eso vale exactamente lo mismo. No sé cuánto vale. Así que aquí, no sé. Pero eso vale, como es esta ecuación donde dice derivadas con respecto a x, puse derivadas con respecto a y, es lo mismo que esta ecuación poniendo en estos que marqué, en lugar de dA de x poner dA de y en todas partes, ¿cierto? Ya, entonces dícteme. La primera es de f de y. La segunda es, bueno, 8 de f de y, ya, eso que me importa, de f de y, paréntesis, de menos m11 por dg1 a de y, menos m12 por dg2 a de y, cierre paréntesis, más de f a de z, de f de z no me importa mucho, aquí queda menos m21, sí me importa, pero dg1, no me voy a equivocar, dg1 a de... No, en todas partes donde decía dA de x estoy poniendo dA de z, ¿cierto? Estos que están aquí, que son los mismos que están enmarcados arriba, estoy poniendo dA de y. O sea, si no, si ustedes distribuyan, o sea, es lo mismo que empezar a distribuir, factorizan por df de y, de ahí sale ese, de ahí sale el otro, ya, pero no tengo para qué hacer tanto cálculo, simplemente copio y pego, menos m22 por dg2 a d, no me vaya a equivocar, a de y. Ya, ¿cuánto vale todo eso? Entonces, lo que tú me preguntaste estaba muy bueno. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió eso? De calcular φ1'. ¿Y cómo se calculó φ1'? Hicimos el producto de la matriz por ese vectorcito. Está muy escondido eso. Lo puedo escribir. Todo esto de aquí creo que es inútil. Voy a escribir ese resultado de ahí. Ya. Esto era así. Lo voy a escribir aquí mejor. Era φ1', φ2'. Entonces era el signo menos, ahí venía el signo menos. Después venía esta matricita de los semis, que no es más que dg1 a de y, dg1 a de z, dg2 a de y, dg2 a de z, a la menos 1, multiplicado por dg1 de x, y dg2 a de x. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? dg2 a de x. Eso fue lo que hicimos arriba. Pero ahora he cambiado la cosa. En lugar de poner la línea de arriba, estoy mirando la línea de abajo. ¿Y qué diferencia tiene la línea de abajo respecto de la de arriba? Es esta misma cosa, pero en lugar de dg1 a de x y dg1 a de x, dice dg1 y dg2 a de y. O sea, estoy haciendo este mismo producto, pero poniendo aquí en lugar de dg1 de x, estoy poniendo dg1 a de y. ¿Qué pasa si pongo y? ¿Qué pasa si pongo y? dg1 a de y, dg2 a de y. Estoy multiplicando una matriz inversa por la primera columna de la misma matriz. ¿Qué pasa si multiplico una matriz inversa por la matriz? Eso es ¿cierto? Una matriz inversa multiplicada por la matriz que estoy invirtiendo, eso da la identidad. Y aquí estoy multiplicando esa matriz inversa por la primera columna de la matriz. Cuando multiplico una matriz inversa por la primera columna, ¿qué es lo que da eso? Nos da la identidad, ¿da? Aquí tengo una matriz inversa, INB, que está multiplicada por una matriz A, B, C, D. ¿Eso cuánto tiene que dar? Si esta es la inversa de esa. Tiene que dar 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasa si me olvido de la segunda columna? Me olvido del segundo resultado. Simplemente, ¿cierto? O sea, si multiplico la matriz inversa por la primera columna de la misma matriz, lo que me tiene que dar es el vector 1, 0. Y si multiplico la matriz inversa por la segunda columna, me da 0, 1. Entonces, bueno, aquí, ese es el que les voy a dejar de tarea, que ustedes lo hagan con la segunda. Porque la segunda columna, ¿cuál es? dg1 de z, dg2 de z. Y la segunda cosa que yo dije, en lugar de poner dA de x y dA de x, pongan dA de z
y de A de Z. Y aquí les va a empezar a quedar la matriz inversa por de A de Z. Ya, entonces pregunta, una vez que uno entiende eso, ¿cuánto vale la primera línea del producto matriz por ese vector? Esta matriz inversa multiplicada por la primera columna, ya me dijeron, eso da 1, 0, ¿cierto? 1, 0. Entonces la primera línea da 1 y la segunda línea da 0. Por lo tanto, esta sumatoria de aquí, bueno, salvo el signo, toda esta vale, toda esta vale, ahí están las dos, ahí está la matriz, matriz por el más, primera línea, segunda línea, entonces el vector es 1, 0, no es 1, 0, porque hay unos signos menos, la m es la matriz inversa, el signo menos no, así que esto no da 1, da menos 1, esto no da, bueno, sí, da 0, menos 0, ya 0, entonces toda esta cosa, ¿cuánto vale? Este de aquí se muere, vale 0. Este de aquí vale menos 1. Y decía df de y menos df de y, o sea, 0. 0. Esa es la magia. O sea, esta primera fórmula fue deducida a partir del teorema de la función inversa. Esta segunda es una magia, de tal forma que si usted cambia la x por la y, cambia la x por la y, cambia la x por la y, esa suma sigue siendo 0. Y de tarea hagan ustedes qué pasa si en lugar de y ponen aquí z, si en lugar de y aquí ponen z, y si en lugar de y aquí ponen z. Lo que pasa es que cuando pongan z, aquí les va a aparecer df de z. Este de aquí les va a dar 0 y este de acá les va a dar menos 1, entonces se va a ir el df de z y va a dar 0 todo. Conclusión, esta cosa vale 0 cuando derivo con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Lo único que queda molestando es que estos números son demasiado feos. Pero estos de aquí son números nomás. Esto de aquí no sé cuánto vale. ¿Cuánto valdrá todo eso? 88, no sé, 34. Es un número feo. Este de aquí es un número feo. Entonces, esos números feos existen, valen lo que valen. No voy a calcular esa matriz inversa, ¿no? Simplemente vamos a decir que esos matrices dan números feos, tal que en el óptimo de ese problema se cumple la siguiente ecuación. ¿Qué ecuación se cumple? Díctenme la ecuación. ¿Df de cuánto? ¿Df de cuánto? Dígame, ¿df de cuánto? ¿Qué les gusta? ¿Con signo más o con signo menos? Ya, ¿qué van a poner? ¿df de x, df de y o df de z? ¿Cuál de las tres? Para escribir la ecuación enmarcada, la que hemos enmarcado, la demostramos con df de x, pero también la hemos demostrado con df de y, y también se puede demostrar con df de z. Entonces, ¿qué vamos a poner? Las tres. df de x, df de y y df de z. Y en realidad, si dice df de x, df de y y df de z, lo más razonable es poner gradiente de f. ¿Cierto? El vector que tiene df de x, df de y, df de z. ¿Qué es lo que pongo donde dice dg1 a de x, dg1 a de y, dg1 de z? ¿El gradiente de quién? De G1. ¿Qué pongo donde dice de G2 a de X, de G2 a de Y, de G2 a de Z? Gradiente de G2. ¿Y dónde están esas cosas horribles? Voy a decir que esas cosas horribles en el óptimo son ciertas constantes. Y existe una constante que multiplica el dg1 de x, dg1 de y, dg1 de z, una constante que multiplica el dg2 a de x, dg2 a de y, dg2 a de z. Las dos constantes no tienen por qué ser iguales. Pero lo importante es que esta constante, cuando pongo dg1 de x, es la misma constante que cuando pongo dg1 de y, y es la misma que cuando pongo dg1 de z. Esta que está acá es la misma en los tres casos. Entonces, a esta constante la voy a llamar lambda, y a esta constante de aquí la voy a llamar mu. Y voy a decir que en el óptimo existen dos constantes. Entonces, existen dos constantes. Una constante lambda y una constante mu en R. Tales que, en el óptimo, el gradiente de la f... y ahí depende como quieran. A algunos les gusta llamarle mu a lo que está entre paréntesis, lambda a lo que está entre paréntesis. Otros le llaman lambda a lo que está entre paréntesis con el signo menos. Depende del gusto. Yo le voy a poner a todo lambda, lo que ya le marqué con signo menos. Así que voy a decir que me queda el gradiente de f más lambda veces el gradiente de la primera restricción masa mu veces el gradiente de la segunda restricción, y esa cosa es el vector 0.
Entonces, en el óptimo se cumple esa condición llamada las famosas ecuaciones de Lagrange para minimizar una función con restricciones. Es una función f que tiene ¿cuántas variables? Miren la f, originalmente, ¿cuántas variables tiene? 3 variables. Ahora, si tuviera que minimizar una función en R3, simplemente, no lo hemos hecho, lo vamos a hacer en la próxima clase, pero ahí normalmente lo que uno hace es busca donde el gradiente vale 0. Pero como aquí es una función, yo no sé todavía minimizar en R3, solamente sabía minimizar en R. Entonces le agregué 2 restricciones para transformar el problema en un problema en R, pero en realidad lo que quedó es que en el óptimo se cumple que el gradiente de f no vale 0, sino que el gradiente de f es proporcional a los gradientes de G1 y G2. Existen ciertas constantes de proporcionalidad, lambda y mu, tal que el gradiente de f más lambda veces el gradiente de G1 más mu veces el gradiente de G2 igual a 0. Esta cosa se parece a derivada igual a 0 en el óptimo, pero no es la derivada de f, no es el gradiente de f. De hecho, algunos lo que hacen es, voy a poner aquí como observación, algunos definen una función L de x, y, z, que la llaman f más lambda veces G1 más mu veces G2. Y si usted escribe esa función L como f más lambda G1 más mu veces G2, ¿qué es la ecuación de arriba? Es el gradiente de L. Entonces la ecuación de arriba se describe como el gradiente de L igual a 0. Entonces, en el óptimo tiene que ocurrir que el gradiente de f más lambda veces el gradiente G1 más mu veces el gradiente G2. Ahora, lambda y mu se llaman multiplicadores de Lagrange. Lambda y mu se llaman multiplicadores de Lagrange. Y la ecuación de arriba se llama ecuación de Lagrange, o el método de los multiplicadores de Lagrange para minimizar o maximizar una función con restricciones de igualdad. Ahora, noten que la teoría es simplemente que las restricciones de igualdad se despejan unas variables en términos de las otras usando el teorema de la función implícita. Es una aplicación del teorema de la función implícita, pero el resultado es bastante operativo y bastante más fácil que el teorema mismo. Es simplemente a la f le amplío, le pongo lambda G1, lambda mu G2, le agrego las restricciones y ahora derivo con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. De hecho, hay algunos que incluso definen así. Este L dicen que depende de x, de y, de z, de lambda y de mu. Definido como f de x, y, z más lambda. Aquí, en realidad, una vez que uno demuestra el teorema o demuestra estas cosas, le puede poner la decoración que quiera. Pero bien, escribámoslo así. X, Y, Z más mu veces G2 de X, Y, Z. ¿Y qué se cumple en el óptimo? En el óptimo se cumple. En el óptimo se cumple gradiente de L. ¿Con respecto a qué variables hay que calcular el gradiente de L? A X, a Y y a Z. Pero ¿qué pasa si derivan el L con respecto a lambda? ¿Cuánto vale el de L de lambda? G1. Y si ponen que el gradiente vale 0, ¿cuánto tiene que ser G1 en el óptimo? De eso, G1 tiene que ser siempre 0. Entonces el G1 lo recuperan como la derivada de este L con respecto a lambda. Y el G2 igual 0, ¿cómo lo recuperan? Como la derivada de este L, bueno, es una derivada muy ridícula, ¿se fijan? Pero escrito en forma conceptual es como el gradiente de L igual a 0, donde las variables son las 5 variables. Eso es la ecuación NR5. Esta ecuación de acá arriba era una ecuación NR3, porque lo había visto, el lambda y el mu lo había dejado aparte. Ahora, si usted escribe 5 ecuaciones, en realidad tiene más ecuaciones. Acá arriba es lo mismo, porque escribe esta ecuación y nunca hay que olvidarse que en el óptimo G1 y G2 tienen que ser 0, son partes de las ecuaciones desde el principio. Se llama el método de los multiplicadores de Lagrange. Ahora, si en lugar de tener G1, G2, tienen otras, G1, G2, G3, G4, G5, G6, más funciones, lo que tienen que empezar aquí es agregar más multiplicadores. Ahora, lo que siempre hay que conservar es que la cantidad de restricciones sean menos que las variables. O sea, si usted tiene 7 restricciones, posiblemente esté trabajando en un problema en R8, en R9. O sea, hayan más variables en su problema que las ecuaciones que están imponiendo. ¿Les parece? Hagamos un ejercicio aplicado. Minimicemos algo de verdad, con restricciones de verdad.
Ahora, que no sea tan teórico para que ustedes conozcan la solución, ojalá a priori. Cuéntame. Óptimo, porque todo vino de derivar igual a cero. Ustedes saben en el primer año que cuando yo derivo igual a cero, no siempre se obtiene un mínimo, no siempre se obtiene un máximo. A veces hay puntos infiltrados, ¿cierto? Entonces si hay óptimo, en el óptimo se cumplen esas cosas. Uno al revés lo que hace es busca los puntos críticos donde eso de ahí se cumpla y después se pregunta si serán o no serán óptimos del problema que anda resolviendo. Ya, aplicación. Aplicación de la aplicación. La aplicación que les acabo de ver se llama método de los multiplicadores de Lagrange. Pero está escrito como un poquito teórico, ¿cierto? Con F, con G1, con G2. Se fijan que ahí tuvimos que invertir en las matrices. Ya. Pero no importa, ya salió, ya pasó. Y ahora podemos disfrutar un poco de eso. Entonces, digamos que minimizar la distancia de la recta AX más BY más C igual 0, una recta, a la circunferencia, puede ser a la elipse, pero a la elipse se las dejo a ustedes, a la circunferencia ya una fácil, x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Qué les parece? ¿Les hago un dibujito? Circunferencia de radio 1 la conocemos, ¿cierto? La recta, la recta no sé por dónde pasa la recta. Bueno, si me dicen las constantes A, cuánto valen A, B y C, podría saber. ¿Qué pasa si la recta pasa por encima de la circunferencia? ¿Cuánto vale la distancia mínima entre la recta y la circunferencia? 0. Entonces, bueno, ese caso debería aparecer dentro de las ecuaciones, pero digamos que por ahí está la recta. AX más BY más C igual 0. Y esta es x cuadrado más y cuadrado igual 1. Ya, ¿cómo se plantea como problema matemático? Diciendo, me paro en la recta. Digamos que en la recta pongo un punto de coordenadas x1, y1, que cumple la ecuación de la recta. Me paro en la circunferencia. Digamos que aquí estoy en la circunferencia y pongo un punto de coordenadas x2, y2. Y lo que tengo que hacer es medir esa distancia y hacer que esa distancia sea lo mínimo posible. Ahora, obviamente no vamos a minimizar la distancia porque la distancia tiene una raíz cuadrada. Minimicemos el cuadrado de la distancia. Entonces, el problema matemático es este. Minimizar la función f, que depende de ¿cuántas variables? De 4 variables, porque el x1 y y1 vive en la recta y el x2 y y2 vive en la circunferencia. Pero en principio son 2 puntos cualquiera del plano. Tengo que minimizar la distancia entre esos 2 puntos. Entonces es una función que depende de x1, y1, x2, y2. ¿Y cuál es la función? Es x1 menos x2 al cuadrado, así es, ¿cierto? Más y1 menos y2 al cuadrado, así se mide la distancia al cuadrado entre 2 puntos. Ahora, si no me dieran ninguna restricción, obviamente que el problema tiene solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial de minimizar eso? La distancia vale 0, que es con x1 igual a x2 y con y1 igual a y2. Pero el problema no es así tan simple, sino que me dice, no, el x1 satisface condiciones, sujeto a las condiciones. AX1 más BY1 más C igual 0. Esa es la primera condición. Esa es la G1. ¿Ven la G1? Ya, ¿cuál es la segunda restricción? Que x ¿cuánto? x2 al cuadrado más y2 al cuadrado menos 1 igual 0. Ojo que en la teoría que escribí recién siempre puse las restricciones igualadas a 0. Hay que tener cuidado con eso, porque si uno no pone las restricciones igualadas a 0, si usted pone la restricción G1 igual 5, cuando derive esto con respecto a lambda no les va a dar la derivada igual 0, les va a dar la derivada igual 5, les va a dar G1. ¿Se fijan? Entonces, para que funcione este truco de derivar con respecto a lambda y con respecto a mu, entonces conviene siempre que las restricciones estén escritas desde el principio igualadas a 0. La circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 1, la escribo como x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Les parece? Ya, listo, ahí se terminó. ¿Cómo se resuelve ese problema? Con la técnica de los multiplicadores de Lagrange. Defino mi función L, llamada función muchas veces lagrangiano, la llaman esa, la función L. L de Lagrange.
Lagrangiano, ya, Lagrangiano. ¿Cuál es la función LS? ¿Se la aprendieron? ¿Cuántas restricciones hay? 2. De hecho calza... No calza exactamente con el problema que les hice anteriormente, porque yo la había hecho con 3 variables y aquí es con 4. Pero la teoría es la misma, así que la vamos a usar directamente. Eso no vamos a demostrar el teorema en general. Basta con la demostración que hicimos. De hecho, ya en R3 se fijaron que empieza a ser un poquito engorrosa si uno la hace en general. La demostración también se puede hacer, pero es más larga. No, me interesa que la sepan aplicar. L. ¿Quién es L? Depende de cuántas variables. X1, no sé, en cualquier orden. Y1, X2, Y2, lambda y mu. ¿Cuál es la función? Es la función X1 menos, que no me equivoque, X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado más lambda veces AX1 más BY1 más C más mu veces X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado menos 1. Ahí tienen su función L. Para encontrar el óptimo del problema de arriba, lo que uno hace es buscar los candidatos a óptimo usando las condiciones de Lagrange, que es gradiente igual 0. ¿Cierto? Como el gradiente tengo variables x1, x2, y1, y2, lambda y mu, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? 5. No sé, yo conté 6, pero x1 y y1 es número par, ¿cierto? y1 y lambda y mu tengo 6 ecuaciones. Ya, la tercera y las últimas 2 son fáciles, son eso igual 0 y eso igual 0. Siempre la derivada con respecto a lambda y a mu son las restricciones que tenía escritas arriba. Ya, las otras. Entonces, vamos de a poco. Deriven primero con respecto a x1. Esta resumo ya no llega, ¿cierto? Con respecto a x1. ¿Qué ecuación quedan cuando derivan con respecto a x1? Vamos. 2 veces x1 menos x2. 0. Más lambda veces por a. Más lambda por a, la derivada de x1. Aquí no hay x1, 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 se terminó. Primera ecuación, eso igual 0. Conviene, yo creo, inmediatamente escribir la ecuación derivada con respecto a x2. Con respecto a x2 porque se parece mucho a la anterior. Con respecto a x2, ¿qué dice acá? El 2, x1 menos x2 con signo negativo. ¿Cierto? Menos 2, x1 menos x2. Regla la cadena, ojo con eso. Ya, después, x2. ¿Dónde más hay x2? En la recta no, acá. Hay mu por 2x2. Mu por 2x2 igual 0. Ya, con respecto a y1. Se parece mucho. Es y1 menos y2. 2 veces y1 menos y2. Más y1. ¿Dónde más está? Ahí. Más lambda por b. Igual 0. Con respecto a y2. Lo mismo, menos 2y1 menos y2 por regla de la cadena, ¿cierto? Porque es 2y1 menos y2, la derivada del argumento vale menos 1. Y después y2, que está en la circunferencia, más 2 mu y2. Más 2 mu y2. Igual 0. Listo. Más la ecuación 5 y 6, que son la ecuación de la recta y la ecuación de la circunferencia. Ya, que esas las podemos guardar mentalmente, no hay para qué escribirlas, no son nada nuevo. Estas son las ecuaciones nuevas. Ya, entonces, a ver, hagamos algunas eliminaciones. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Qué pasa si estas dos las sumo? Esa con esa, miren. Se va, o sea, están cantando, súmame porque soy el negativo. Si me sumo, ¿qué se obtiene ahí como condición? Se obtiene que 2 mu x2 vale menos lambda por a, ¿cierto? Eso más eso igual 0, así que el menos lo paso del otro lado y queda 2 mu x2 igual menos lambda a. Ya, creo que estamos listos. ¿A quién hay que despejar? A x2. Las incógnitas son cuáles serán los puntos donde se alcanza el mínimo. Entonces uno dice, hay que despejar x2, pero ahí veo una primera dificultad. Dificultad inmediatamente. ¿Qué dificultad veo? Que para despejar tengo que pasar dividiendo ¿a quién? A mu. La variable mu solo sé que existe. O sea, lambda mu. ¿Será mu igual a 0? O sea, dentro de las posibles soluciones está la posibilidad de que mu valga 0. Entonces uno tiene que hacer aparte. A ver, ¿qué pasa si mu igual 0? Entonces aquí rápidamente un cálculo si mu igual 0. Si mu igual 0. Vuelvan aquí sobre las ecuaciones. Si mu igual 0. ¿Qué dice esa ecuación?
que x1 igual a x2. Y mu igual 0 también acá abajo, que dice mu igual 0. y1 igual a y2. Y es posible que x1 igual a x2, y1 igual a y2. La distancia en ese caso sería 0. ¿Es posible que la distancia entre la recta y la circunferencia sea 0? Si se intersectan, claro. Cuando se intersectan, lo que ocurre es que mu vale 0, y en ese caso los dos puntos son el mismo, y la recta y la circunferencia tienen distancia 0 entre sí. Entonces, si me dijeran como dato que la recta y la circunferencia no se intersectan, eso implica que mu no puede ser 0. Entonces, si mu igual 0, ¿cierto? La distancia igual 0. Entonces, al contrario, si me dicen que la distancia es distinta de 0, entonces mu tiene que ser distinto de 0. Y en ese caso sería mejor resolver el problema. En ese caso, x2 vale menos lambda partido por 2 mu veces a. Y ya, esa fue la primera ecuación. ¿Y cuáles otras más voy a sumar? Estas dos de acá, o sea, las derivadas con respecto a y1 y las derivadas con respecto a y2. También las sumamos. ¿Y qué queda aquí? Que 2 mu y2 igual lambda b. Lo mismo, menos lambda b. O sea, de ahí sale que y2 igual menos lambda partido por 2 mu. Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Es casi lo mismo. ¿Qué diferencia tiene? Que en lugar de a dice b. ¿Qué les parece? ¿Les parece razonable esa ecuación? x2. ¿Qué era x2? x2 y 2, lo que hemos casi calculado. Porque a y b son datos. Lambda y mu no tengo idea cuántos son. Pero en realidad, en lugar de ser dos variables, esta letra lambda partido por 2 mu es un número real. ¿Qué falta determinar? A y b son datos. Solo falta determinar ese número real. ¿Y cómo determinan ese número real sabiendo que x2 es proporcional a a e y2 es proporcional a b? Cuadrado de la primera más cuadrado de la segunda, ¿cierto? Sale cuánto vale esa constante. Ya, así que eso lo podemos calcular. No voy a hacer el cálculo completo, pero ¿les parece que x2 sea proporcional? El vector, miren lo que dice esto. Dice que el vector x2 y2 es una proporción, menos lambda partido por 2 mu, veces el vector AB. Ah, ¿cómo anda la geometría? ¿Dónde vivía el par ordenado x2 y y2? ¿Dónde vive el x2 y y2? Arriba dice. Ah, tienes que abrir la de la derecha. Mira, tiene una palanquita que se tira y se abre. Eso, y empujas. Fácil. Ya, entonces, ¿dónde vive x2 y y2? Es la circunferencia. ¿Y qué dice? El vector que va, el x2 y y2 tiene que ser proporcional al vector AB. Este es el vector que va a x2 y y2. Ese vectorcito tiene que ser proporcional a AB. ¿Quién es AB? AB son las constantes que vienen de la recta. Ahora, el vector AB en las rectas siempre es un vector que es perpendicular a la recta. ¿Lo sabían eso, que el vector AB es perpendicular a la recta? ¿No sabían que es? Bueno, entonces piénsenlo desde el punto de vista de varias variables. Piensen que la ecuación, piensen en la función f de xy igual a x más by más c, sin el cero. ¿Qué es la recta? ¿Qué es ax más by más c igual 0? No es lo mismo que decir que f de xy igual 0. ¿Y qué es cuando uno pone una función, la función igual a una constante? Eso tenía nombre. Función igual a una constante se llama la presión igual 5, ¿se acuerdan de la presión igual 6? La temperatura igual 3, la temperatura igual a 8, ¿cierto? La altura del cerro igual a 10 metros, la altura del cerro igual a 20 metros. Esas son las famosas curvas de nivel. Entonces las recta ax más bi más c igual 0 se puede ver como la curva de nivel de la función f de x igual a x más bi más c. ¿Y qué sabemos de las curvas de nivel respecto del gradiente de la función? Son perpendiculares. ¿Y cuánto vale el gradiente de esa función? El vector AB. ¿Ven que derivan con respecto a x les da? Derivan con respecto a y les da b. Ese es el gradiente de la función. Claro, entonces lo que tiene que ocurrir es que estos dos vectores tienen que ser la ecuación de abajo que dice, esta del Lagrange, el x2 y y2 tiene que ser con AB, tienen que ser proporcionales. ¿Y cuándo dos vectores son proporcionales? ¿Cuándo son? Paralelos, colineales. Entonces, claro, en el círculo hay muchas direcciones, pero en realidad, si usted quiere acercarse lo máximo posible a la recta, tiene que moverse en la misma dirección
perpendicular a la recta. O sea, no tiene que buscar cualquier punto de la circunferencia, tiene que buscar ese punto de la circunferencia tal que ese vector, este de acá no, este vector y ese son paralelos. O sea, dicho de otra forma, ese vector es perpendicular a la recta, porque claro, la recta uno puede imaginarse como la... Bueno, ahí no me quedó muy paralelo. Ahí. ¿Lo ven? Ese es. Ahora, me van a decir que hay dos. Obviamente hay dos. Está ese y este de acá. ¿Por qué hay dos? Porque efectivamente cuando trato de buscar la distancia entre la recta y la circunferencia, hay un punto donde derivada igual 0 pues, del cercano y hay otro derivada igual 0 por el otro lado. Bueno, efectivamente los dos salen y uno tiene que discriminar uno del otro. Una vez que encontraron, esta constante de aquí sale simplemente imponiendo que esto tiene que tener norma 1. Así que calculan a cuadrado más b cuadrado y esto seguramente es 1 partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Para que dé de norma 1. ¿Se fijan? Es un vector multiplicado por una constante y tiene que tener norma 1, así que esa es la constante, más o menos. Ahí están las dos soluciones. Una vez que tienen el x1 y x2, o sea, el x2 y y2, ¿cómo calculan el otro? Una vez que tienen uno, ¿cómo calculan el otro? Una vez que tienen uno y calculan el otro, tienen que decir, bueno, del x2 me tengo que mover al x1 en la dirección de A y del y2 me tengo que mover al y1 en la dirección de B porque tengo que seguir avanzando en la misma dirección del vector AB. ¿Se fijan que aquí nuevamente dice que la diferencia x1 menos x2, y1 menos y2 es proporcional al vector AB? O sea, de aquí, una vez que encontré este punto, ¿dónde está el otro? Tengo que seguir avanzando en esa dirección para encontrar aquel otro. Ahí están las dos condiciones de Lagrange hechas con ese ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Son capaces de hacer el mismo ejercicio poniendo una recta y una elipse? Una recta y una elipse, x cuadrado partido por a cuadrado, y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, salen. En realidad, estos ejercicios son geométricos y alguien podría decir, oye, era evidente. Era evidente que para encontrar la distancia más corta entre la circunferencia y la recta, había que moverse en la dirección perpendicular a la recta. Que lo que yo no sabía, ahora lo aprendí, que era el vector a, b. Lagrange sabe todo. ¿Se fijan? O sea, uno simplemente escribe las ecuaciones, deriva y dice, salió el vector a, b. Y uno pregunta, ¿y por qué la, b? Tenéis razón. ¿O no? Ya, bien, sería todo. Nos vemos el día viernes.